Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a desvelar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo, algo que ha generado mucha curiosidad y especulación. ¿Se acuerdan de ese revuelo que se armó hace poco? Sí, exactamente, estamos hablando de la cena secreta entre Engin y Tuba con un grupo selecto de periodistas. Ese título intrigante, Engin y Tuba, el secreto de su cena con periodistas revelado, ha estado llamando la atención, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, a desgranar los rumores y a contarte todo lo que hemos logrado recopilar sobre este encuentro que promete ser más que una simple reunión. Así que si eres fan de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, o simplemente te encanta estar al día con las últimas noticias del corazón y el mundo del cine y la televisión, este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerte la información más jugosa y entretenida. Ahora sí, manos a la obra. La noticia de esta cena secreta entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, saltó como una chispa en los medios. Imaginen la escena, dos estrellas de talla mundial, acostumbradas al escrutinio público, reuniéndose en privado con un grupo de periodistas. ¿Qué se traían entre manos? Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon. ¿Era una estrategia de marketing para un nuevo proyecto? ¿Una forma de aclarar rumores de una vez por todas? ¿O quizás una cena puramente personal, pero que por su naturaleza atrajo la atención de la prensa? Los rumores iban y venían, y la incertidumbre creaba un ambiente de expectativa. Se hablaba de posibles nuevas colaboraciones, de proyectos cinematográficos ambiciosos, e incluso, como no, de cuestiones más personales que pudieran estar afectando sus carreras o sus vidas. La clave estaba en el carácter secreto de la reunión. ¿Por qué la discreción? ¿Qué información querían compartir o quizás proteger? Esa fue la pregunta que resonó en todas partes. Nuestra investigación nos ha llevado a rastrear diversas fuentes, desde portales de noticias de espectáculos turcos hasta comentarios en redes sociales, pasando por el análisis de declaraciones y los movimientos de los propios actores en sus plataformas. Lo que hemos descubierto es fascinante. Parece ser que esta cena, lejos de ser un evento casual, tuvo un propósito muy específico y a la vez, sorprendentemente bajo perfil. Si bien el secretismo rodeaba la reunión, la información que hemos podido desvelar apunta a que no se trataba de un gran anuncio de proyecto, como muchos podían haber imaginado. Más bien, se trató de una oportunidad para que Engin y Tuba tuvieran un espacio más íntimo y controlado para dialogar con un grupo de periodistas de confianza. Uno de los puntos clave que hemos logrado desentrañar es que esta cena sirvió como un puente para que los actores pudieran comunicar directamente sus puntos de vista sobre ciertos temas que habían estado circulando en los medios. Es bien sabido que tanto Engin como Tuba son figuras que valoran su privacidad y que no suelen prodigarse en declaraciones públicas sobre su vida personal. Sin embargo, ante el creciente volumen de especulaciones y a veces informaciones poco precisas, sintieron la necesidad de tomar un rol más activo. La idea era tener una conversación abierta pero controlada, con profesionales de la comunicación que pudieran entender la importancia de la confidencialidad y que, a su vez, pudieran transmitir información veraz a sus audiencias. Entonces, ¿qué temas se trataron? Si bien los periodistas presentes han mantenido un código de silencio profesional respecto a los detalles más íntimos de la conversación, algunas pistas han emergido de forma sutil. Por un lado, parece que se abordaron las recientes especulaciones sobre posibles conflictos entre ellos, rumores que, por supuesto, no tenían ningún fundamento. En el mundo del espectáculo, es común que surjan este tipo de habladurías, especialmente cuando dos actores han trabajado juntos en proyectos exitosos y la química en pantalla es palpable. Engin y Tuba, al ser conscientes de esto, habrían querido desmentir de forma categórica cualquier supuesto distanciamiento o desacuerdo. Además, se cree que la conversación también giró en torno a sus futuras carreras. Ambos actores tienen una base de fans muy leal que está siempre ávida de saber qué será lo próximo para ellos. Si bien no hubo anuncios concretos de películas o series específicas, sí se habló de sus aspiraciones y de los tipos de proyectos que les interesan en este momento de sus trayectorias. Esto permite a los periodistas
Una visión más clara de la dirección que quieren tomar y, a su vez, poder transmitir a los fans un atisbo de lo que podrían esperar en el futuro. Es una forma inteligente de gestionar las expectativas y de mantener el interés vivo sin revelar prematuramente detalles que aún no están cerrados. Otro aspecto interesante de esta cena es la elección de los periodistas. No se trató de una convocatoria masiva a todos los medios. Al contrario, se seleccionó un grupo reducido de profesionales con los que los actores sentían una mayor confianza y que, a lo largo de los años, han demostrado un trato respetuoso hacia su privacidad. Esto sugiere una estrategia deliberada para asegurar que la información que se filtrara, si es que se filtraba alguna, fuera precisa y estuviera bien contextualizada. La intención era evitar la manipulación o la distorsión de sus palabras. La cena, según las pocas pinceladas que hemos podido captar, transcurrió en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. No fue un evento de glamour excesivo o de gran ostentación, sino más bien un encuentro íntimo, probablemente en un restaurante discreto o en un espacio privado, donde pudieran sentirse cómodos para hablar. La importancia del secreto radicaba precisamente en la naturaleza de la información que querían compartir, temas sensibles, declaraciones personales y visiones de futuro que preferían comunicar de primera mano, sin el filtro o la exageración de los medios masivos. Es importante recalcar que aunque la cena fue secreta, en el sentido de no ser un evento público, el objetivo final no era ocultar información a sus seguidores, sino más bien gestionarla de una manera más efectiva y directa. Querían tener el control de la narrativa, por así decirlo. Al reunirse con un grupo selecto, podían asegurarse de que sus mensajes fueran transmitidos con la fidelidad y la intención que ellos deseaban. Esto es algo que cada vez más celebridades están adoptando como estrategia para mantener una relación más auténtica y transparente con su público, a pesar de las exigencias de la vida bajo los reflectores. Además, esta iniciativa podría interpretarse como un movimiento para fortalecer su imagen pública. En un mundo donde las redes sociales y la información instantánea pueden generar malentendidos rápidamente, tomar la iniciativa para aclarar rumores y compartir sus perspectivas directamente puede ser muy beneficioso. Demuestra madurez profesional y un deseo de mantener una conexión genuina con sus fans. Podríamos decir que el secreto de esta cena no era tanto sobre lo que se iba a revelar, sino sobre la forma en que se iba a hacer. Era un secreto de comunicación, una estrategia para dialogar de forma más efectiva en un entorno controlado. Engin y Tuba, como figuras públicas, tienen la presión constante de estar en el ojo del huracán. En ocasiones, la mejor manera de manejar esa presión es tomar un respiro, reunirse con personas de confianza y comunicar sus verdades directamente. Así que, para resumir, lo que hemos podido desvelar sobre la cena secreta de Engin y Tuba con periodistas es que se trató de un encuentro estratégico, no de un evento de gran anuncio público. Fue una oportunidad para que los actores pudieran dialogar directamente con un grupo selecto de profesionales de la comunicación, con el objetivo de desmentir rumores, aclarar malentendidos sobre sus carreras y compartir sus perspectivas sobre futuros proyectos de una manera más controlada y precisa. Lejos de ser un evento que ocultara algo, fue una iniciativa para gestionar la información de manera inteligente y mantener una conexión más directa y veraz con su público. Espero que esta revelación les haya parecido tan interesante como a nosotros. Siempre es fascinante poder asomarnos a las bambalinas del mundo del espectáculo y entender las estrategias detrás de las noticias que nos llegan. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desvelado el misterio detrás de esa intrigante cena. Espero que toda esta información les haya sido útil y entretenida. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les parece una buena estrategia por parte de Engin y Tuba? ¿Creían que había algo más detrás de esta reunión? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan también con sus amigos y familiares que sean fans de Engin y Tuba, o que simplemente les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.